Hola, buenas tardes. Bueno, pues esta es una tarde muy esperada. Llevábamos desde el verano, ¿verdad, Olga? Yo conducía por las carreteras palentinas, camino del Románico de Palencia, y Olga estaba ahí en su refugio del Penedés. Y hablábamos pensando en el otoño, ¿no? Este sueño del verano que se ponía pesadísimo, muy caliente, ¿no? Y nos hacía mucha ilusión pues preparar un otoño muy literario. Entonces pues, yo conducía y Olga me dijo, pues sabes que a lo mejor viene Gustavo Faberón este otoño a Madrid. Y dije, bueno, pues es el momento, ¿no? O sea, es el gran momento. Vamos a pensar cosas para que Candaya sea la editorial del mes aquí con nosotros, que haya celebración, ¿no? La celebración de la vida y la celebración de la buena literatura, y conocer a Gustavo Faberón y que venga aquí a la librería Alberti pues es un lujo. Hay muchísimos lectores de Faberón que lo van siguiendo, es como una especie de secreto a voces ya en Madrid, y hemos incorporado ahora el equipo a Nacho Delgado, que ha sido uno también de los promotores, ¿no? Conjuntamente con Iñaki también en la librería Alberti. Así que pues nada más que muchísimas gracias. Enhorabuena, Olga, por esta mini mosca también, que tú has sido capaz de ir manteniendo a un autor como este en tu catálogo. Y gracias a los dos Óscar, a Óscar Díaz, y a Óscar Díaz, nos lo han puesto fácil para las presentaciones, así que vamos a escucharlos y vamos a celebrar y sobre todo a disfrutar y animar a la lectura de Gustavo Faberón a muchos otros lectores que estoy segura que se van a arrimar a esta marea. Muchísimas gracias, Olga. Muchísimas gracias a todos. Yo sé que siempre en Madrid hay muchísimas cosas y que hayáis podido venir a ese momento que para nosotros es un momento histórico, ¿no? Porque yo sé, porque reconozco algunas caras, que aquí hay bastantes lectores de Vivir Abajo, entre ellos Javier Moreno, autor de Candaya, que fue su presentador, uno de sus presentadores, David Toscana, que era el otro, está en la República Dominicana, pero si no estaría aquí también, ¿no? Sé, porque hay muchos lectores de Vivir Abajo, que sabéis que hay obras excepcionales, hay obras... todo el catálogo de Candaya es muy bueno, al menos nosotros intentamos publicar libros que nos gusten mucho, pero sí que tenemos la plena seguridad que hay algunas obras que son obras maestras contemporáneas. Es decir, eso es muy arriesgado, pero quien ha leído Vivir Abajo lo afirma, ¿no? Entonces, yo ahora estoy casi en un momento como de vértigo, porque es la primera presentación mundial de una novela que nosotros estamos absolutamente convencidos que va a perdurar, que va a cambiar la literatura, que a los lectores de Vivir Abajo os va a enamorar tanto como Vivir Abajo y os va a estremecer. Comentábamos ahora con uno de los Óscar todavía más, porque hay una implicación, bueno, en toda la literatura de Gustavo, en el anticuario, en Vivir Abajo, incluso en El orden del Aleph, hay mucha implicación emocional, mucha sabiduría. Gustavo habla de los temas de los que ha investigado como profesor en Maine toda la vida, como lector, pero hay mucho riesgo emocional, y eso hace que provoque ese impacto tan grande en los lectores. Entonces, pues no sé, es un momento muy especial, es la primera presentación mundial de un libro que va a marcar una época y que va a perdurar en la literatura, ¿no? Y todos los que estáis aquí vais a recordar ese día, cuando esa obra, que aunque Candaya es una editorial que será el lema de nuestro año, ¿no? Está nuestra camiseta que lo dice, ¿no? Haciendo del margen un lugar, ¿no? Una editorial que siempre ha vivido en los márgenes y que ha estado muy orgullosa de vivir en los márgenes, pero que ha querido hacer de ese margen un encuentro de la literatura latinoamericana y española más arriesgada de los dos lados del Atlántico. Estamos absolutamente convencidos
de que este es un momento histórico, porque esa obra va a perdurar y vais a recordar esa lectura, vais a recordar estar aquí, vais a recordar ese momento. Y bueno, entonces ahora es un momento de vértigo, porque cuando uno se encuentra una obra como esa, pues a ver si nosotros vamos a estar a la altura, ¿no? Quiero que todos los que estéis aquí, como ya lo sois algunos, seáis voceros de esta obra, ¿no? Porque, bueno, hay en el mundo cultural, en este país y en todos, es lo que es, y bueno, entonces esa literatura, bueno, el Libro Abajo ha habido 5 ediciones, ha tenido muchos lectores, el anticuario también, ¿no? Pero nosotros pensamos todavía que tiene que tener mucha más presencia este libro, ¿no? Y bueno, es muy emocionante. O sea, Gustavo, yo estuve en México y luego en mi resto de verano estuve absolutamente abducida por la lectura de Vivir Abajo, eso hizo, y por la corrección del original de Vivir Abajo de Mini Mosca, eso hizo que aquí hay algunos escritores que nos retrasáramos mucho en la lectura de manuscritos, porque fue una lectura muy a fondo y muy estremecedora también, porque la literatura de Gustavo golpea, estremece, conmueve, hace sufrir. También te ríes mucho, las dos, pero en esta más. Esta novela es, creo que todavía más estremecedora que Vivir Abajo, porque sigue esta indagación sobre las diferentes formas de violencia, pero yo creo que aquí especialmente centrada en violencia de género, en el mal, en la gente que disfruta por el mal, por el asesinato compulsivo, por la tortura, pero muy centrada en los temas de género, muy centrada también en los niños, ¿no? En el abuso de los niños, y eso hay algunas páginas muy estremecedoras, pero también hay ese talento narrativo de unir miles y miles de historias y que todas se encuentren en miles de espacios, y esa reflexión que ya estaba en Vivir Abajo sobre el cine, sobre la poesía. Ya veréis que aquí César Vallejo, y a los vallejianos nos ha hecho muchísima ilusión, tiene un papel central. Y bueno, con la incorporación, creo que más en Vivir Abajo de las artes plásticas, sobre todo de las performances, bueno, es un disparadero de ideas, es una locura de experiencias, y es esa literatura de mucha sabiduría y de mucha implicación emocional, ¿no? Por lo tanto, estamos moviendo un momento histórico. Entonces, es muy emocionante que esto sea el Alberti. Aquí hay un grupo de lectores que tuvimos muy ligados al club de lectura de viaje de Patricia Almartegui, que ha estado moviendo también esta presentación, ella, ¿no? Ligados al Alberti, que tuvimos la suerte de compartir un hermosísimo viaje a Soria. Los veo y me emociona porque vivimos muchos momentos juntos. Es muy emocionante que esto sea el Alberti, que es, bueno, la primera vez que Paco y yo presentamos un libro aquí pensamos, nosotros somos muy fan de Marseille y de Ángel González, los escritores del 50, y nos decíamos, todos estos han pasado por el Alberti, ¿no? Nos decíamos a nosotros, estamos en una librería que tiene ese aura de la historia de la literatura que más nos gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy emocionante que esto sea cuando Candaya es editorial del mes de noviembre. Ya lo hicimos venir bien para que el arranque mundial de esta novela coincidiera con el mes Candaya en la Alberti. Y bueno, entre las actividades que hicimos hay un club de lectura. Bueno, eso fue un regalazo de Lola que a mí me emocionó. Si os explicaré en las condiciones que vine ese día a Madrid, un día durísimo para mí el día de antes, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Pero al final dije, no, nos comprometimos en el verano, tengo que venir como sea, pero vine arrastrada, de verdad, Fue un momento muy duro llegar ese día aquí. Y entonces, pues bueno, en ese punto de partida del mes Candaya, Lola nos tenía una sorpresa que a mí me emocionó muchísimo, porque yo llevaba mucho tiempo teniendo pequeñas envidias de editor pequeño de otros editores, diciendo qué suerte tiene la editorial Pretextos, que 2 librerías que a mí me encantan,
que son la Ramon Llull en Valencia y la Alberti aquí, tienen un club de lectura de su sello, y eso para mí era un sueño. Alguna vez Candaya tendrá un club de lectura de Candaya en una librería que nos guste, y entonces, bueno, que ahora en también entre las actividades del mes Candaya esté un club de lectura que durará todo por lo menos hasta el verano, ¿no? hasta mayo o junio, ¿no? En que una vez al mes se lea y se comente un libro de Candaya, nos hace mucha ilusión. El próximo es ya el próximo 26, con una novela que a mí yo le tengo muchísimo cariño. No puede estar Agustín porque, bueno, ahora está en Galicia por su trabajo, por cómo se llegan a la vida. Pero es una novela con muchísimo duende, es la primera novela, y luego irán pasando diferentes escritores de Madrid, de Zaragoza. Vendrá una de las sesiones Fernanda García-Lau, que también ahora ella vive en Barcelona ahora, pero vendrá a Madrid. Estamos muy emocionados porque es de los 5 finalistas del Tigre Juan. Va a ser un final de año como si los 20 años de Candaya acabaran de una manera, a ver si hay suerte, a cruzar dedos, que el 25 es la resolución. Está entre los 5 finalistas, vamos a ver si hay suerte, con Teoría del Tacto, que es otra genia de Candaya. Y bueno, no sé, os animo a apuntaros a ese club de lectura, porque me hace mucha ilusión que haya gente, ¿no? Apuntaros al club de lectura. Va a venir, por ejemplo, Laureano de Bad, va a venir Miguel Serrano de Zaragoza, en todas va a estar el autor. Y bueno, hacerle un huequito a ese club de Candaya que para nosotros es tan importante, ¿no? Y la primera sesión es cuando, Lola, el día... La primera es el martes que viene, 26, ¿no? Bueno, miércoles. Nada, pues estamos de promoción y de Año Candaya. 27. Hemos hecho una camiseta importante, voy a hacer un poco de vendedora, 27. importante para nosotros. Pues bueno, en realidad hicimos hace poco la fiesta Candaya y había un partido de fútbol. Aquí está Percy, que la Roja era otro escritor peruano que vino desde Madrid a Barcelona para jugar al fútbol. Llevaba la Roja, que era la de la tribu, y esta era la que llevaba el equipo Candaya. Trabajadores Candaya y escritores Candaya. Ganó la tribu, pero bueno, fue un partido muy bonito de homenaje a Paco, y esta era la camiseta de los Candaya, ¿no? Y bueno, pues si os animáis a comprar 2 Candaya, aquí la parte promocional, por ejemplo, el libro de Agustín, que es una maravilla, y además de vivir abajo, pues camiseta o bolsa Candaya. Y quería tener esta porque, bueno, este año publicamos... El micro. Todos sabéis ya que hay muchos amigos, pero que, bueno, ha sido una época muy difícil para Candaya. Murió Paco Robles, y en todos los actos de todos los lugares del mundo al que vaya lo quiero recordar. Candaya no existiría sin Paco. Paco no tenía las ideas locas y él era un hacedor de imposibles, un hacedor de sueños. Y nada, pues bueno, pues ese partido de fútbol era homenaje a él, como todas las cosas que yo hago en el tiempo que me quede en Candaya, ¿no? Y este año publicamos este libro de un escritor de Murcia, que bueno, ha sido un año de grandes libros, ¿no? Si no habéis leído Los que escuchan, os lo aconsejo muchísimo. Gustavo un día me dice: tienes que enviarme a Maine este libro porque en mi proceso de escritura tengo que acabar de leer Los que escuchan, y se la enviamos a Maine. Bueno, entonces fue como muy importante para mí, pero el libro que a mí más me ha conmovido es Perro Fantasma, y esta frase de esta bolsa, que también son las bolsas Candayas, creo que define lo que han sido los 20 años de Candaya, ¿no? Para que todas... Voy a leer. Para que todas esas cosas no se borren, para que hayan existido el amor, la vida buena, ahora estoy aquí haciendo guardia. Eso han sido los 20 años de Candaya. En fin, ya en un momento, quiero hacer una cosita más, un momento. Cuando leáis Minimosca, veréis, bueno, Minimosca
ya lo he dicho antes, hay miles y miles de temas, miles y miles de personajes que se encuentran, que aparecen, que desaparecen, espacios, es una novela muy de espacios, aquí tiene mucha importancia el manicomio, es una lectura de Faverón con todo el resto de su obra, el manicomio sobre todo remite al Anticuario, que es otra gran novela de Gustavo, su primera novela, porque es de otra liga también. Uno de los leitmotiv del libro, que a mí me llamó mucho la atención, son las personalidades extendidas, los reflejos especulares, los desdoblamientos, el tema del doble. Y cuando pensábamos en presentadores para allí, pensé, primero, la verdad es que lo de la incorporación de Óscar Díaz fue idea de Eduardo Richosa, ¿no? Porque en principio yo había pensado en el Óscar Díaz, profesor de literatura y de filosofía en la Complutense y ya lector también de Faverón, hizo una reseña maravillosa para el Imparcial, creo que fue de Vivir Abajo, y bueno, amigo también de mi pequeña tribu candaya asturiana en Madrid, que aquí está Mateo, excelente traductor. Y entonces pensé en él y mi idea inicial es que lo hiciera con Laura, que es su pareja, pero al final a Eduardo se le ocurrió. ¿Por qué? Para no hablar del tema del doble, doblamos los Óscar Díaz, ¿no? Entonces, bueno, con Candaya nos han pasado cosas raras en los 20 años de Candaya y una de ellas es que somos muy amigos de 3 ganadores, de los 3 más lectores ganadores de Pasapalabra, ¿no? Entonces, Óscar Díaz, Rafa Castaño y David León, ¿no? Entonces, no sé por qué, un amigo matemático dice que esto es una aberración estadística y bueno, no sé por qué, por esos azares de la vida. Y yo, bueno, sobre todo a Óscar, hacía mucho tiempo que lo tenía en mente para presentador de un libro, ¿no? Porque, bueno, yo que no veía nunca la tele, por culpa de él, me veía Pasapalabra, primero Saber y Ganar y luego Pasapalabra, Daily de Rafa Castaño, ¿no? Me enganché, nos enganchamos Paco y yo de una manera brutal a sus intervenciones, y hacía mucho tiempo que lo tenía, porque Óscar, aparte de tener esa memoria peligrosa y ser un crack haciendo cálculo mental, que yo que soy muy torpe me tiene admiradísima, es un lector brutal de literatura, de esa literatura también aquí hay mucha cosa del terror que a ti te busca en Faverón, como es novela de novelas también está, ¿no? Del cómic, de los videojuegos, esa parte de esa otra parte de la cultura, ¿no? Yo hace mucho tiempo que lo tenía pensado y bueno, fue maravilloso, ¿no? Y nada, pues dejémosle la palabra a los que saben y los que importan. Empiezo yo y dando las gracias a la librería Alberti, evidentemente, y también a Olga y a Candaya por haber pensado en nosotros, y además no solo pensado en nosotros para presentar un libro, sino no un libro cualquiera, sino un libro de Gustavo Faverón. Cierto es que si buscaban homónimos, si buscaban tocayos, no sé si tenían muchas más alternativas, ¿no? Aquí en España, hablando de cultura popular, tenemos el caso, según dicen en las redes sociales, del Jordi Cruz malo, ¿no? Que es el cocinero, y el Jordi Cruz bueno, ¿no? Que es el presentador de Art Attack, que cae un poquito mejor. Aparte de ellos, no se me ocurren más casos. Otra referencia un poco imbécil, como sabéis, no estoy aquí de alivio cómico, pero de vez en cuando alguna cosa diré al respecto. Había un sketch muy antiguo de Saturday Night Live que fusiló Emilio Aragón y que era de Chevy Chase, en el que empezaba dirigiéndose al público y diciendo: hola, soy Chevy Chase y usted no lo es. Bueno, aquí no puedo decirlo porque tengo a mi lado a otro señor que se llama como yo, Óscar Díaz, y que además, de manera docta, va a explicarnos en qué consiste Minimosca. No sé si es muy docta, pero bueno, reitero los agradecimientos a la librería Alberti, sobre todo a Gustavo por haber escrito este libro maravilloso, y bueno, a Olga y a todo el equipo de Candaya, tanto por invitarme como por poner en funcionamiento y en ruta este Minimosca que va a llegar a tantos lectores. También hay una parte cómica que quería decir, porque me hizo mucha gracia. Hace 2 días me escribió Gustavo por Facebook y me preguntó, porque solo nos conocemos virtualmente, que si iba a venir a la presentación. Es
estaría feo que no viniera porque lo presento yo. Yo igual como un personaje que si cuando leáis la novela lo veréis, que es Washington, que es un personaje fantástico, que a mí me recordaba además un poco al Goliathkin del doble de Dostoyevsky. Digo, a ver si me van a estar obliterando, que es la palabra que utiliza el personaje, ¿no? Y voy a desaparecer, y entonces voy a llegar aquí y va a haber otros Oscar Díaz, recordaba el delantero del Mallorca o algo así. Digo, igual ya no estoy aquí, pero no. Bueno, más allá de la broma, sí que quiero decir, y esto puede sonar como un poco grandilocuente, pero me parece que no hay duda ninguna de que esta mini mosca es una obra maestra. Es verdad que el término este de obra maestra pues, le pasa como a la moneda de Mallarmé, ¿no? Que de tanto pasar de mano en mano, su cuño, sus rasgos se han ido borrando, porque es verdad que cada vez que uno abre un suplemento literario pues encuentra muchas obras maestras. Y entonces a veces al crítico, como a un niño malo, no hay que quitarle estas dos palabras y que deje de jugar a lo bruto con ellas. Pero yo en mi defensa diré que únicamente utilicé una vez por escrito, también escribo crítica literaria, el sintagma obra maestra, y fue con Gustavo Faberón Patriau con Vivir abajo. Entonces me obliga a gastar una segunda bala y utilizarla de nuevo con esta mini mosca, y de verdad os digo que creo que, bueno, pero no estoy seguro que Gustavo va a alcanzar el estatus de clásico si no lo tiene ya, porque no me cabe ninguna duda. A los hechos me remito cuando leáis el libro. No me voy a centrar en el argumento, de hecho luego os voy a ser súper breve, en 3 minutos así termino, y luego quiero lanzar unas cuantas preguntas junto con mi tocayo Óscar, porque creo que prefiero que lo presente Gustavo. Es un libro, como los grandes libros, que no se puede explicar en 4 palabras, y el argumento no creo que sea lo más importante. Hay una serie de temas que, si conocéis la obra de Gustavo, pues ya os serán familiares: la violencia, la relación paterno-filial, la poesía, que también creo que es muy relevante, y sobre todo, si hay uno por excelencia, creo que es la venganza, ¿no? La venganza como una especie de motor que dirige especialmente Vivir abajo y especialmente Mini Mosca. También reconoceréis, los lectores de Vivir abajo, un elenco de personajes: George Bennett, padre e hijo, Raimunda Walsh, Orpo y Cripo, Atticus Johnson, en fin, van a ser, digamos, familiares. Pero con esto sí que también quiero subrayar que no es necesario, o sea, Mini Mosca no presupone la lectura de Vivir abajo, aunque sin duda creo que la enriquece, porque uno ya conoce un poco el mundo en el que aterriza, ¿no? esta novela. Hasta el momento, al menos, las novelas de Gustavo se han caracterizado por una suerte de topera, o sea, uno no ve los túneles que hay por dentro y se lo ocultan, ¿no? Y hasta que el topo no asoma la cabeza, pues no puede conectar el punto anterior con el presente y con lo que vendrá después. Y eso se mantiene, ¿no? Sigue activo en este Mini Mosca, que, bueno, pues eso, es una novela puzzle, es un modelo para armar, si se quiere decir así. Pero sí creo que hay algo novedoso, que es un tema novedoso respecto a Vivir abajo, que es esto del doble, o a veces podemos decir incluso el múltiple cuando lo leáis. Muchas, desde bromas tipo Gombrowicz o Gombrich, que además a mí siempre cuando empecé, me acuerdo con 17, 18 años, me acuerdo que fui a por Fertidur, que es el libro este de Gombrowicz, y pregunté por Gombrich, y me dijo no. Entonces también me hizo como recordar un poco esto. Hay, bueno, la Biblia, la antibiblia, el santo, el diablo, hay una dualidad constante que luego, bueno, le preguntaremos sobre ello. También otra característica de la literatura de Gustavo creo que es la de la metaliteratura, o incluso la metaficción. Casi que el género que él practica es una suerte de noir metaliterario, ¿no? Una especie de cine negro metaliterario constante. Hay también mucho juego con la tradición. A mí me parece un autor muy cervantino, tanto en ciertos temas como el del manuscrito encontrado, que lo encontramos en Vivir abajo y vuelve a aparecer en Mini Mosca, pero también, ¿no?, con los referentes explícitos a la historia de la literatura. Pienso en el Ugolino del infierno de Dante, que es completamente explícito y juega un papel importante en la novela, hasta cuestiones incluso un poco más implícitas, como esto que digo, pues bueno, algún juego que hay, creo, con el doble de Dostoyevsky, bueno, con los socios, los doppelganger y toda esta serie de figuras que encontramos en la tradición.
Y luego también hay un aspecto muy importante, creo, de Minimosca, que es el de la pérdida de la identidad. Todos, no solo un personaje, sino en general todos los personajes sufren esta especie de pérdida de identidad, que también experimenta el lector conforme atraviesa las páginas del texto. Y esa pérdida también creo que está presente en la pérdida de la configuración de la narración, que no se recupera hasta el final, ¿no? Me recuerda un poco al personaje trágico de Edipo, que hasta genera el tiempo del revés, ¿no? Hasta que uno no llega al final, no puede reconstruir y ganarla, y conseguir una identidad lograda, ¿no? Y luego además lo difícil que es mantener esas identidades de los personajes en el libro. Por eso también creo que esa vinculación entre identidad, memoria y ceguera que está muy presente en la mayor parte del argumento, pues es evidente, ¿no? Dicho esto, tampoco me quería extender mucho más. Quería hacer una primera pregunta, Gustavo, un poco conectando con esto. En primer lugar, que nos presentes un poco también, si quieres, la novela, un poco de tu workshop, ¿no? Que siempre parece que el taller siempre es el del pintor o el del escultor, pero también me interesa un poco el taller del escritor, en este caso, qué es la novela y cómo la has trabajado, y que nos cuentes también a la vez la relación que guardas tú como autor con la ficción y la fantasía, porque me parece que la ficción es muy importante dentro de la novela, es decir, la ficción deviene real dentro de la novela, se autoconstruye como entidad real y ni mucho menos está en un estatus inferior a lo que habitualmente conocemos como realidad, ¿no? Entonces eso, un poco haznos así un mapa de Minimosca para el que no lo haya leído aún, que imagino que seréis todos. Acaba de llegar. Por eso. Exacto. Bueno, gracias Oscar y Oscar. Gracias a Olga y a Paco, por supuesto. Y gracias a Eduardo Ruiz Sosa y a toda la gente de Candaya y a todos los amigos de la librería. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Y ya me olvidé cuál era la pregunta. Pero... Preséntanos un poco la novela, un poco el estatus de la ficción dentro del... En verdad sí entendí la pregunta, pero no tengo ninguna respuesta. Dos cosas que decir previas. Una es, recuerden que es la primera presentación de la novela. No hay nada que vaya a decir ahora que sea una repetición de algo que... recuerdo que en la presentación anterior dije esto, que sonó muy bien, entonces lo voy a repetir. No hay nada de eso. De hecho, no he conversado mucho con mucha gente sobre la novela en general. Esto es no solamente la primera presentación, en gran medida es... Bueno, es la segunda, digamos, conversación que he tenido, porque tengo una especie de conversación permanente con Caroline, mi esposa, que dura casi todo el tiempo que me demora a mí escribir un libro, digamos, ¿no? Porque la someto a lecturas constantes, interrogatorios, etcétera, durante la... Que es una conversación muy dura, es más dura para ella seguramente, pero es muy dura para mí porque casi invariablemente algo que a ella no le gusta yo lo elimino al día siguiente, ¿verdad? Entonces, ahora como el libro ya está impreso, digamos, ese es otro tipo de conversación porque no puedo ya borrar nada, digamos, ¿verdad? Y lo otro es que mi último periodo de sueño fue hace unas 36 horas, más o menos, porque no pude dormir en el avión y he llegado hoy día a Madrid, así que si en algún momento sueno menos lúcido de lo habitual, que ya es una vara bien baja normalmente, sepan que es por eso. Minimosca no tiene esa novela no la escribí como un proyecto... La única novela que yo he escrito teniendo en mente más o menos en qué dirección iba a ir fue mi primera novela, El Anticuario. Con Vivir Abajo ya me pasó... tenía una serie de fragmentos sueltos que no estaban escritos pensando en que fueran un solo libro, que se fueron reuniendo poco a poco. Por ahí hubo un impulso en algún momento de un amigo que básicamente me pidió reunir dos cuentos, convertirlos en una sola historia, y de ahí salió la novela. Vivir Abajo fue un esfuerzo muy grande para mí de escritura. Es una novela muy grande, con muchos personajes, con muchas historias entrecruzadas, con muchos niveles de lectura.
Yo recuerdo siempre un libro muy pequeño que leí hace muchos años que se llama Historia secreta de una novela. Es un libro que publicó Tusquets, creo que hay una sola edición, que es un libro que escribió Mario Vargas Llosa acerca de cómo escribió La Casa Verde. Un librito de unas 50 páginas, ¿no? En el que cuenta que cuando escribió La Ciudad de los Perros, esa novela, La Ciudad de los Perros, era tan compleja, tan complicada, con tantos personajes, que le había ido como comiendo el cerebro durante los años en que la escribió, hasta el punto en que tenía sueños y pesadillas en que aparecían los personajes y no podía vivir, no podía tener una vida normal el pobre hombre, porque estaba constantemente pensando en los personajes de la novela. Y para solucionar eso, dijo: la próxima vez no voy a escribir una novela de este tipo, lo que voy a hacer es escribir 2 pequeñas novelas, una sobre un grupo de borrachos y sus amigos y amigas en el norte del Perú, y otra sobre niños y niñas secuestrados en la selva del Perú, en el Amazonas, ¿no? Y lo que le pasó fue que comenzó a tener pesadillas en las que los personajes de la primera historia aparecían en la segunda y viceversa, y eso es la estructura de La Casa Verde. O sea, esas son las 2 historias de La Casa Verde que se van entretejiendo poco a poco. Mi idea brillante, incluso después de saber lo que le había pasado a Vargas Llosa, mi idea fue: voy a escribir una novela, por primera vez me voy a poner la meta de escribir una novela muy corta, con una historia, y ya ven el éxito, ¿no? Con una historia discreta, digamos, con un argumento. Eso es lo que va a pasar, esos son los personajes, así va a terminar la historia. El protagonista era un boxeador, de ahí viene el título de la novela, es la categoría pero en verdad él era un peso mediano cuando comencé a escribirla, cuando tuve la idea. Y luego, para obligarme a que ya simbólicamente desde el título todo fuera muy pequeño, lo bajé de categoría al peso milimosca, reduje al personaje de 70 kilos a 48 o algo así, y entonces el día que fue a pesarse para que le dijeran a qué categoría pertenecía, le dijeron milimosca, y okay, así comienza. Y la historia era la historia de un boxeador, y eran ya 2 historias, lamentablemente, debí darme cuenta de que se iban a ir expandiendo. La historia de él y la historia de alguien que cuenta la historia del boxeador, y fueron creciendo, obviamente. Pero tengo que decir que tuve éxito parcial, porque no salió la novelita de 80 páginas que yo quería escribir, pero salió una novela de unas 150, que ya era un avance, digamos, ¿no? Y tenía principio, medio y final, tenía una cierta organización, y hasta el final se parecía un poco a lo que yo había tenido en mente. Ahora, lo que me ocurrió fue que a la mitad de la escritura de eso, me di cuenta de que escribir una historia, eso es algo que yo ya sé, en el fondo ya lo sé desde que escribí Vivir Abajo, pero quería ver si es que podía ser una excepción. Cuando escribo yo necesito sorprenderme con la historia, necesito sorprenderme con lo que le va a pasar a los personajes, y durante el proceso de escritura hay momentos en que paso meses solamente pensando masoquistamente como piensan a veces los escritores, o sea, pensando, pero sentado frente a la computadora con la página abierta y con la mano en el teclado como si fuera a escribir, y son meses en que en verdad no escribo nada, o borro algo, o escribo una frase. Pero si yo me despierto sabiendo qué es lo que voy a escribir ese día, no tengo ganas de escribirlo. Si sé qué le va a pasar, sé cuál es el destino del personaje, es un poco como diciendo, bueno, entonces su destino ya está, entonces ¿cuál es mi rol en eso? ¿No? Soy como el copista que va a transcribir la historia que ya está ahí, digamos, ¿no? Entonces yo en verdad necesito despertarme sabiendo, despertarme sabiendo que no sé qué voy a escribir ese día, y sabiendo que voy a escribir de todas maneras, porque necesito descubrir qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, yo escribo un poco como alguien que ve una serie de televisión, no como alguien que hace, sino como alguien que ve una serie de televisión, ¿no? Esperando el siguiente episodio, confiando en que yo no sé qué va a pasar en el siguiente episodio. Esa es la razón por la cual
me siento a ver el siguiente episodio. Pero yo escribo de esa forma, yo escribo con la necesidad de que eso no sea, eso que yo creo que sea el final, si de verdad ese es el final, fallé, ¿no? Quiere decir que los personajes no fueron en otra dirección, no estuvieron suficientemente vivos, digamos, como para construir su propia historia. Pues lo que pasó al terminar Minimosca, que de hecho la terminé y estoy sorprendido de que la haya terminado, me refiero a lo que ahora es la sección 2 de la novela, que se llama Minimosca. Cuando terminé esa historia del boxeador, me di cuenta de que ese no podía ser. Si ese era el final, era un poco decepcionante para mí que ese fuera el final. Tenía que haber más historias, porque siempre hay más historias, ¿no? Y yo les puedo contar la historia de mi vida, pero nunca les voy a contar toda la historia de mi vida. Siempre hay más historia. Está la historia de la gente con la que yo me relaciono, está la historia de mi vecino, está la historia de mi profesor, de mi alumno, lo que fuera. Y lo mismo me pasa a mí con los personajes en mis ficciones. Que si alguien aparece como un personaje secundario en una historia, yo sé que es secundario en esa historia, pero es protagónico en alguna otra. Y eso es lo que pasa con esa manera de pensar, que luego necesito contar la historia del otro personaje, y del otro, etcétera, etcétera. Pues, ¿cuál es mi plan? Es decir, les cuento cuál es el orden en que escribí. La novela creo que tiene 7 partes, 7 páginas, 700 páginas creo, ¿no? 720. 720. Creo que tiene 7 partes. Escribí la parte 2 y la parte 6, o 5, la parte 2, después la parte 5, después escribí 4, 3, 6, 4, 3, después 1 y después el final. El final es lo único que escribí en su sitio, digamos, ¿no? Pero en la primera parte es una historia que ahora me doy cuenta, la novela no tendría sentido, por lo menos el sentido que tiene, sin la primera parte. Y la primera parte es la más personal. Y es en cierta forma, me di cuenta, por suerte me di cuenta, que creo que funciona. Me di cuenta de que estaba eludiendo contar la parte más personal de la historia. Estaba como construyendo las historias que imaginaba, contaba, escribía un grupo de personajes. Algunos son escritores, otros son cineastas, etc. Estaba escribiendo las historias que ellos producían, pero no estaba escribiendo la historia del que producía esas otras historias. Y ese personaje es más cercano a mí, digamos, ¿no? Había estado eludiendo la escritura de eso. Y le cuento algo que probablemente no lo sabe, que yo tuve ya el manuscrito terminado de la novela sin la primera parte, y estaba a 15 minutos de enviártelo y decir, está terminada la novela. Y después me di cuenta de que no, me di cuenta de que no me faltaba solamente el final, me faltaba como las dos cosas, el principio, el verdadero principio, digamos, y el final de la historia. Pero el final de la historia tenía que incluir a esos personajes de la primera parte, ¿no? Tenía que cerrarse de alguna forma. Posiblemente porque yo tengo ahí la influencia de la idea de novela total del boom, las estéticas del boom, creo que no se traducen muy directamente en lo que yo escribo. El tipo de ambición de los escritores del boom latinoamericano, la idea de hacer el intento en la medida de lo posible por contar una historia desde todos los puntos de vista que sea posible contarla, en todos los niveles en que sea posible contar una historia. Esa idea siempre como que preside casi cualquier cosa que yo trate de escribir, ¿no? Incluso los libros de ensayos también, los que lean mi libro anterior, El orden del Aleph, que es un libro sobre el cuento del Aleph de Borges. Es un cuento de 12 páginas y mi ensayo sobre el cuento es, no sé, 300 o algo por decirlo.
ese libro también está escrito así. Es como, voy a tratar de explicar este cuento de Borges, o explicármelo a mí, quiero decir, ¿no? Desde este punto de vista, y después, ok, pero falta este otro punto de vista, falta este otro y este otro. Entonces el libro se va construyendo, ¿no? Entonces que suena al lugar común esta idea de que del libro que cobra independencia del autor y se va construyendo solo, los personajes que se independizan de uno y van viviendo por su cuenta. Pero tengo que decir que, aunque suena al lugar común, eso me pasa a mí mucho, ¿no? Yo quisiera escribir libros que quisiera tener la sensación en algún momento de que yo estoy controlando el libro, ¿no? Una especie de demiurgo o una cosa por el estilo, ¿no? Una idea fantástica que alguna vez tuvieron los escritores acerca de sí mismos. Pero me he dado cuenta de que lo que yo puedo hacer es como la finta de que eso es lo que estoy haciendo. Puedo simular que eso es lo que estoy haciendo para dejar el libro abierto, digamos, y que el libro siga creciendo en todas las direcciones en que pueda crecer. Entonces, puedo contar un poco de la génesis de la novela, pero no tanto, ni siquiera puedo decir cuál es la idea central. Fíjense, alguna vez han tenido a alguien que presente su libro de una manera más equívoca y completamente poco informativa, ¿no? Y es casi al propósito. Cuando terminé, Vivir abajo, por supuesto, tuvo respuestas críticas que a mí me anonadan y me sorprenden un poco y que no necesariamente comparto, además, ¿no? Pero recuerdo una cosa de los comentarios de Vivir abajo que siempre, en algún momento me pareció, qué bien que te pueda sintetizar una cosa tan extraña como es Vivir abajo con tanta claridad, digamos, que los críticos pueden decir, esta es una novela sobre esto. Y después con el tiempo me di cuenta de que me resultaba irritante en el fondo, ¿no? Que tantos críticos dijeran inmediatamente, esa es una novela sobre la violencia política en América Latina en los años 60 y 70 y la relación entre el sur y el norte y ¿no? el reflejo de la colonialidad, el imperialismo y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Pues sentí un poco como... primero porque para mí siempre había sido una novela sobre relaciones entre padres e hijos. Eso era para mí, eso era lo que yo tenía en mente. Y lo otro era el escenario, ¿no? Pero un poco con Mini Mosca, tengo que confesar que parte de mi impulso era a ver si pueden resumir esta novela. Y lo que yo elegí hacer, y eso sí fue una elección consciente, fue en ningún momento de la escritura preguntarme cuál era el tema. Y nunca. Y el resultado es ahora que si me preguntan cuál es el tema, igual no puedo decir cuál es el tema. Sé un poco cuál es la onda, digamos, sé un poco, pero no tanto el tema mismo, ¿no? De qué trata esta novela, eso no lo tengo. No sé si es una virtud o es un defecto, pero sí sé que fue en gran medida voluntario. Ya lo han apuntado Olga y Óscar, la figura del doble, la dualidad y la duplicidad en todas sus acepciones son constantes tanto en Vivir abajo, y por supuesto en Mini Mosca. El doble es el demente, es el que pierde la cabeza y también la memoria. Es quien necesita una vía de escape, es el hijo como réplica del padre, la máscara o incluso la sombra desde un punto de vista junguiano, ¿no? Que es una especie de representación del inconsciente. Todo el mundo es doble. ¿Hay algún personaje que no tenga doble en Mini Mosca? O incluso algunos triples, ¿no? Porque tenemos el caso de Virginia Luces, que es Jaime Sáenz, que es Allen Ginsberg. Bueno, eso es como 20 o 30, ¿no? Porque también es no sé si esto es un spoiler, ¿no? Pero también es el Jaime Sáenz de la otra novela, ¿no? Para los que han leído. El Jaime Sáenz de Vivir abajo reaparece aquí, pero reaparece con otros nombres, ¿no?
aunque en algún momento se sabe quién es, ¿no? Pero de hecho, claro, hay ese personaje que es un niño que no sabe leer ni escribir, pero que dice letras de canciones, ¿no? Y sus padres son músicos, entonces no es tan extraño que digan letras de canciones, las debe haber escuchado, pero después se dan cuenta de que a veces dice letras de canciones que nunca ha escuchado. Y después se dan cuenta de que algunas no son letras de canciones, sino que son poemas. Primero es Rubén Darío, ¿no? Luego Vallejo probablemente. Pero después comienza a decir, eso es cuando tiene 4 o 5 años, comienza a decir poemas de Sor Juana, o poemas de Santa Teresa. Los padres se dan cuenta, recuerdo, de que está viajando hacia el pasado. Después se dan cuenta de que está cruzando el Atlántico y llega a la Edad Media española y está diciendo el cancionero, etc. Pero después se convierte en Herman Melville, en Shakespeare, en Molière, en un montón de otros personajes. Y ese, claro, no es un doble, ¿no? Eso es multiplicado. Claro, aunque hay una idea de doble que comienza en Vivir Abajo con el personaje al que todo el mundo confunde con Allen Ginsberg, pero en verdad es el poeta boliviano Jaime Sáenz, que en verdad físicamente son muy parecidos, y eso fue todo el origen de eso que era casi una broma en Vivir Abajo. Y aquí lo que hay es un poeta que todo el mundo confunde con Jaime Sáenz, pero en verdad es Allen Ginsberg, ¿no? El tema del doble, por supuesto, o sea, ¿qué puedo yo añadirle a la idea del tema del doble en literatura? Es uno de los tópicos más, sobre todo para la gente que tiene el tipo de afición literaria que yo tengo. Yo soy muy lector de Borges, y Borges siempre tuvo una manera de mandar a sus lectores a leer las cosas que él leía, ¿no? Y las cosas que él leía solían ser cosas relacionadas con los temas sobre los que él escribía, ¿no? Yo no sé si Borges en España tuvo la influencia que tuvo en América Latina a nivel no de escritores, digamos, sino entre los lectores de a pie, digamos, las cosas que uno lee cuando uno es chico, un chico de 17 años estudiando literatura en América Latina, por lo menos en mi generación, no solamente leíamos todos a Borges, sino que además todos leíamos la literatura inglesa por Borges, y la alemana por Borges, y la francesa por Borges, pero en verdad leíamos las cosas de la literatura inglesa, francesa, alemana o española que le gustaban a Borges, ¿no? Y yo tengo ahora tantos años viviendo en Estados Unidos, enseñando literatura en Estados Unidos, y para mis colegas americanos y para mis estudiantes americanos, mi canon de la literatura anglosajona es rarísimo, ¿no? Porque a Borges le gustaban no siempre lo más... Uno lee a Borges y uno piensa que Thomas de Quincy es como Shakespeare, ¿no? Y luego los americanos no leen tanto a Thomas de Quincy, ¿no? Y así con muchos otros escritores que en el mundo anglo son como... están en la segunda línea, no digo que sean desconocidos, pero el tema del doble para mí es... Y bueno, eso... no solamente viene de Borges, viene como de la literatura para niños que uno lee en América Latina, porque los padres de uno ya están influidos por Borges. Entonces uno lee mucho más Dr. Jekyll y Mr. Hyde que Caperucita Roja, digamos, ¿no? Porque Borges anda por ahí, ¿no? El tema del doble está en todos mis libros de ficción, y en varios de mis libros de ensayos, que no son muy distintos de mis libros de ficción en el fondo. Pero yo creo que en mi caso eso se relaciona con una cosa que tú mencionaste antes, ¿no? Con esa idea de la disolución de la identidad. O sea, no es que me interese tanto la idea del doble como duplicación. Al final se manifiesta como duplicación, pero no puede manifestarse, o sea, de qué otra forma se puede manifestar la idea del doble, ¿no es cierto? Pero bifurcación, digamos, constante, pero lo que me interesa no es la multiplicación que genera a muchos personajes, que convierta a un personaje en 2 o a 2 personajes en 4, lo que es como poner más cosas en el mundo. Lo que me interesa a mí en la idea del doble es que los dobles surgen de la disolución de la identidad de los personajes. O sea, serían como una especie de palimpsesto. Ya, claro.
claro, en algunos casos esa es la idea, ¿no es cierto? Es como la identidad inicial de un personaje queda como el texto debajo y es reemplazada, borrada, ¿no es cierto?, por una segunda que se superpone, ¿no? Pero en muchos casos también es la idea de los personajes que se van perdiendo la noción de quiénes son ellos mismos o ellas mismas y se van dividiendo por eso, ¿no? Es como la segunda versión de un personaje un poco más débil, un poco menos real. El personaje de carne y hueso se vuelve dos, pero cuando se vuelve dos ya no es dos hombres o dos mujeres, sino dos casi fantasmas, digamos, del personaje original. Me interesa reflejar que eso se refleja en la estructura narrativa también, ¿no? Y es una de las cosas que hace que mis libros se dividan tanto, que se abran tanto. Si leen el libro se van a encontrar seguramente con, en algún momento probablemente tengan esa sensación de que ciertas historias que comienzan siendo muy reales, muy concretas, se vuelven casi como cuentos de fantasmas en algún momento, ¿no? Cuando aparecen planos nuevos de la realidad, esos planos son menos sólidos, digamos, menos concretos que los anteriores, ¿no? Tenía una curiosidad también, tanto a nivel de tus dos libros de tus dos últimos libros, de Vivir Abajo y Mini Mosca, como de tu forma de afrontar la escritura, porque, claro, la autoficción, digamos, estaría un poco como en el polo opuesto de lo que tú haces. Sin embargo, hay una continua parodia de autoficción en tu literatura. A mí, además, que personalmente la autoficción, he de decir que no me interesa mucho. Sí que me interesa, por ejemplo, la autoteoría, ¿no? Estas ideas de Mackenzie Walk o de Paul Preciado, lo del principio de Tocobaya, ¿no? De que el escritor se utiliza a sí mismo para experimentar algo antes de llevarlo al ensayo, pero la autoficción, en tu caso, creo que funciona como parodia, y pongo algunos ejemplos. Yo sé que el perro del amnésico, ¿no? Se llama Tupac, tu perro se llama Tupac. Luego, pues qué sé yo, el apellido Fuchs, creo que que aparece en la novela, es el apellido que iba tu madre, que sí, ¿no? Luego, porque lo leí en Facebook. Luego, en Vivir Abajo, que imagino que muchos de aquí sí que lo habéis leído, en el final es muy claro cómo te metes dentro de la novela. El escritor recibe una beca para estudiar en Cornell. Luego también dice que los papeles y las notas que el lector ha leído los va a utilizar para escribir su segunda novela, que Vivir Abajo es precisamente tu segunda novela. O sea, hay una parodia bastante grande, creo, de la autoficción, pero sin embargo tú eres el polo opuesto, porque tu forma de afrontar la literatura, creo, es la de un hacedor de mundos, incluso un destructor de mundos, ¿no? Por decirlo con el Bhagavad Gita. Y por ejemplo, no sé, pienso en esta novela, en el inicio, en Mini Mosca, Duchamp muere en 1918. Cosa que Duchamp no muere en 1918, pero la suspensión, lo de que Carnap decía, ¿no? La suspensión de la incredulidad se mantiene porque dentro del mundo que tú has construido funciona perfectamente. O sea, no es incoherente y es una fantasía exacta en el sentido de que, claro, funciona muy bien ahí. No podría funcionar, qué sé yo, Sherlock Holmes funcionaría muy mal en Star Wars, ¿no? Porque la ficción ahí no coordina. Pero en tu caso, que Duchamp muera en 1918 puede funcionar perfectamente dentro del mundo que tú has construido, ¿no? Entonces, un poco cómo te relacionas tú como un constructor, digamos, de mundos, y con esto que os has dicho de tu obsesión quizá iniciática con la novela total, etcétera, con esta parodia que haces de la autoficción. Y quería leer una cita que también haces en Mini Mosca, y con esto cierro. La pregunta, en la página 319 de Mini Mosca, haces ya no una parodia de la autoficción, sino una parodia de ti mismo como escritor, y dices lo siguiente, ¿no? Que no crea que es un autor estrafalario de libros innecesariamente eruditos, llenos de disquisiciones que no vienen al caso y atravesados de historias que no parecen tener nada que ver con nada, como el que el lector tiene en las manos, ¿no? Entonces, evidentemente, si alguien haces una especie de defensa, ¿no? o de parodia de ti mismo, cosa que por supuesto no tiene nada que ver con lo que tú haces, pero se lee por debajo, ¿no? Entonces, bueno, un poco cuéntanos esta particularidad tuya. ¿Qué te hace pensar que yo soy el que escribe novelas que no tienen ni pies ni cabeza? Bueno, puede ser un poco estrafalario, ¿no? No como parodia de la autoficción.
Yo nunca he estado, y tal vez no lo debería decir porque soy profesor de literatura, pero nunca he escuchado una buena definición de autoficción que me haga pensar que es algo más que lo que los escritores han estado haciendo por siglos, yo creo, ¿no? Entonces es muy fácil sonar como que uno está parodiando la autoficción cuando uno está no, haciendo una cosa mucho más. Cuando mencionaste a Cervantes en tu primera intervención, bueno, hay una cosa que pasa con Cervantes, ¿no? Que es como que casi todos los límites de la novela experimental, la vanguardia, la metaliteratura, la metaficción, todo eso está ya en la a mí me anonada completamente Cervantes. Leer el Quijote, no sé si a ustedes les pasa, leer el Quijote me da una sensación de como el tipo no le bastó con inventar la novela moderna, tenía que inventar todas las demás también. Y yo tengo un poco esa impresión a mí me gusta mucho cuando alguien dice cualquier cosa en relación con algo que yo escribo en que aparezca la palabra Cervantes. No por... ¿Me entienden? No más de ególatra, ¿no? Sino porque... Es como... ¿Qué novela que valga la pena, contemporánea, podría... a ver... ¿En qué caso uno no podría mencionar a Cervantes? Esa es la pregunta. ¿En relación con qué libro es imposible que yo cite a Cervantes? No sé, es casi imposible, me da la impresión, ¿no? Uno puede encontrar la huella, ¿no? Y eso es lo que pasa, eso es, claro, es lo que pasa cuando alguien construye no solamente el primer ejemplar de un género literario, sino como el mapa de ruta, digamos, del género literario, ¿no? Sí, hay un montón de lugares, momentos en la... Pero eso ya comienza con el anticuario, ¿no? Es todo presente en todos mis libros, ¿no? Hay un cierto momento en la escritura, para mí, en el que es el momento que más placer me produce a mí cuando estoy escribiendo, que es cuando siento que ya en ese momento, en esta página, yo puedo citar a cualquiera y contar cualquier historia y puedo poner a cualquier personaje, cualquier persona puede abrir la puerta y entrar a la habitación y comenzar a tener una conversación con el personaje que ya está ahí antes. Si eso es posible, siento que el libro está vivo, ¿no? Porque ese es el tipo de cosas que pasan en el mundo, ¿no? Porque en el mundo, digamos, las cosas que uno encuentra en un día, ¿no?, de su vida, no son las cosas coherentes para las cuales ese día ha sido construido, ¿no? Uno tiene sorpresas constantemente, ¿no? Entonces, un libro en el que solamente aparecen las cosas que uno puede más o menos razonablemente esperar que aparezcan, y los personajes y las ideas y los diálogos que uno razonablemente puede esperar que se produzcan, yo creo que es, no digo mejor o peor, pero está mucho más como condicionado, está como mucho más sujeto a condiciones, ¿no? Cuando el libro se libera, cuando uno tiene la impresión de que el libro le está diciendo a uno ya, no te voy a poner ningún límite, tú puedes comenzar a introducir ahora lo que tú sientas que es necesario introducir, no como un carnaval, no como, ya, ahora voy a poner el Pato Donald, digo, una cosa por el estilo, ¿no? Sino, siguiendo una cierta lógica. No, miento, no es siguiendo una cierta lógica, es siguiendo un estado de ánimo mío y del libro y de los personajes. Si eso puede pasar, entonces también puede pasar que aparezca yo mismo, ¿no? Ahí es donde siento que ya puedo yo ser un personaje, que ya no es absurdo que yo aparezca, porque cualquiera puede aparecer, no es porque no puedo aparecer yo. Y ahí es cuando aparecen los elementos que semejan, digamos, ser autoficciones, ¿no?
A mí, no es exactamente la pregunta, pero a mí hay una cosa que siempre me ha fascinado, y yo creo que si no me sucediera, ya habría dejado la literatura hace mucho tiempo, que es el azar, la coincidencia, ¿no? El momento en que uno descubre que uno ha escrito algo que tiene un cierto contacto con la realidad, aunque uno no lo haya medido, aunque uno no haya querido ponerlo ahí, simplemente aparece, ¿no? Hace años, cuando tuve este tipo de conversación sobre vivir abajo, recuerdo haber contado muchas veces la historia de un periodista inglés que leyó Vivir Abajo y era un periodista de Guardian, que era el corresponsal de Guardian en el Cono Sur, ¿no? En América Latina. Vivía en Paraguay y leyó Vivir Abajo y me escribió primero un email, después me llamó para preguntarme cómo me había documentado tanto para reconstruir la vida de uno de los personajes más o menos centrales de Vivir Abajo, que es un personaje que se llama Josh Bennett, padre, ¿no? Es un militar americano, ¿no? Es un personaje completamente ficticio, un personaje que yo imaginé desde cero, ¿no? Y que fue el primer personaje que imaginé de toda esa novela, ¿no? Y le pregunté a ese periodista, Matt se llama, le dije, pues yo no me he basado, no he investigado absolutamente nada acerca de este personaje, porque es un personaje ficticio. Y me dijo, no, este personaje es real, tú le has cambiado el nombre, pero se llama tal. Y no me acuerdo ahora el nombre, pero créanme que es cierto. Lo puedo publicar en Facebook mañana para el nombre real. El hecho es que Matt me demostró que no había prácticamente nada que yo hubiera dicho sobre este personaje en mi novela que no fuera parte de la vida de un militar americano real, ¿no? Alguien que había peleado en Corea y luego había sido agente de la CIA, había construido cárceles subterráneas en Paraguay, en Argentina, etcétera, etcétera. Exactamente igual que mi personaje. Cuando pasa una cosa así, yo siento que la novela está sola, entrando en un terreno a ver que tal vez yo no habría llegado por mi voluntad, pero que las ficciones tienen el poder de hacer eso. Voy a contar una historia más que tiene que ver con Mini Mosca. En Vivir Abajo hay dos personajes muy centrales que son, tú los mencionaste, son Josh Bennett y Raimundo Walsh, que tienen un romance que después se destruye rápidamente. Tienen solamente 3 o 4 días a finales en el año 80 u 81. No es que no lo recuerde, sino que ocurre en el 80 para uno de ellos y para el otro ocurre en el 81. Tienen una conversación caminando por Asunción y casi toda la conversación es sobre Werner Herzog, sobre películas de Werner Herzog. Pues como esos dos personajes reaparecen en esta novela, es como hago, y como dijo Oscar de la izquierda, no es necesario leer Vivir Abajo para no es necesario leer Vivir Abajo para leer Mini Mosca, no son una saga, digamos, ¿no? Pero para mí, como autor, digamos, en el momento en que decido que hay dos personajes de una novela que van a aparecer en la otra, hay ciertas cosas, digamos, un mínimo de verosimilitud intradiegética, digamos, no pueden ser demasiado distintos de lo que eran. Tengo que recuperar algo de las cosas que los caracterizaban. Entonces, por algún motivo me pareció que lo obvio era comenzar con ellos hablando sobre películas de Werner Herzog, porque eso es lo que ellos hacían con frecuencia en la otra novela. Hola, Mateo. Hola, Ariana. Es la primera vez que presento un libro en España y hay un miembro de mi familia, 2 miembros de mi familia presentes. Acabo de llegar tarde, obviamente, como buenos peruanos. Entonces yo pensé, ok, que hablen sobre Werner Herzog. Y después de escribir algo,
algunas páginas con eso dije, en el fondo me suenan como acartonados, no me parecen personas reales porque los estoy obligando a hablar sobre algo, ¿no? O sea, ellos tal vez quieran hablar de otra cosa, ya han pasado 15 años porque siguen hablando de Werner Herzog, ¿no? Entonces cuando fui escribiendo, desarrollando la historia y en algún momento dije, ya, pero tengo que eliminar el diálogo sobre Werner Herzog. Entonces saqué a Werner Herzog de la novela, lo eliminé por completo. Y aproximadamente en la época en que eliminé a Herzog de la novela, apareció un personaje en la novela que se llama Angus White, que es un personaje bien importante en Mini Mosca, ¿no? Y Angus es un personaje muy raro, como muchos de los personajes de mi novela, pero una de las cosas raras de Angus, no les cuento mucho, les cuento una, es que cuando él necesita ir de un lugar a otro, de una ciudad a otra, mientras más importante es lo que tiene que hacer en la otra ciudad, más se demora en llegar, porque va caminando, va a pie. Entonces está en San Francisco y sabe que alguien va a matar a alguien en Nueva York y dice, tengo que evitarlo, y va caminando, ¿no? Desde la costa oeste hasta la costa este, ¿no? Y bueno, no les voy a decir si llega tarde o no llega tarde, pero va a pie, ¿no? En fin, vive en San Francisco, ha estado en el Perú, tiene amigos, ha estado en algún momento de su juventud en el Perú y tiene amigos que tienen un equipo de fútbol en el Perú, a los que él quiere mucho, y cuando quiere ir de un lugar a otro va a pie, ¿no? Va caminando, no importa cuál sea la distancia, ¿no? Pues escribí todo eso y ellos en el Perú eran jugadores de fútbol. Había estado en la selva del Perú haciendo diversas cosas. Vivía en San Francisco. Y yo escuchaba y decía, me suena familiar, me suena conocido. Y de repente en un momento dice, Conan O'Brien, el entrevistador, le dice, hay una cosa muy rara que tú haces, que yo he leído y me parece que debe ser ficción, porque es demasiado rara. Tú, una vez, una mujer a la que tú quieres mucho, te llamó por teléfono para decir que estaba muriendo, que estaba agonizando, que sentía que iba a morir. Y tú sentiste que tenías que ir a ver a esa persona antes de que muriera. Pero cuando saliste, y bueno, el entrevistador le dice, sí, es verdad. Cuando salí para ir a ver a esta persona, que vivía a cientos de kilómetros, de hecho dice 1000 kilómetros, sentí que si yo llegaba muy rápido, sentí que ella se iba a morir cuando yo llegara. Entonces, si yo llegaba muy rápido, si yo llegaba mañana, se muere mañana. Pues, ¿cómo hago para que no se muera mañana? Ya sé, voy a ir a pie. Voy a ir caminando. Entonces, fue caminando. Y cuando llegó, esta mujer no murió. Se sanó, se recuperó. Pasaron años y un día esta mujer llama a este hombre y le dice, siento que esa vez que me salvaste la vida se te pasó la mano. Pasan los años y yo quiero morirme. Estoy muy vieja, estoy muy cansada, quiero morirme y no me muero y creo que es por tu culpa. Entonces él pensó, ok, tengo que ir. ¿No? Pero de nuevo dijo, ahora se va a morir, ¿no? Ahora cuando llegue se va a morir, de hecho, de todas maneras. Pero es lo que quiere. Ok, pero no la tengo que matar de inmediato, ¿no? Así que mejor voy caminando. Y fue caminando. ¿Me están siguiendo la idea? ¿Quién es el entrevistado? Werner Herzog. Werner Herzog. Lo borré, lo eliminé de la novela un día y lo introduje en la novela 2 o 3 semanas después. Y 4 o 5 meses más tarde vi la entrevista y descubrí que él era el personaje que yo llamo Angus White, ¿no?
eso no es... ¿Quién planea eso? ¿Quién puede planear una cosa así? ¿No? Dígame si no es... Eso, no van a encontrar nunca a un escritor que sea, a una persona que sea más absolutamente racionalista que yo. No hay nada sobrenatural, no hay absolutamente nada que escape mínimamente a las reglas, digamos, racionales, físicas, lo que fuera, que yo acepte como explicación para nada. De hecho, en mi familia se ríen de mí por eso, ¿no? Cerebrito, Gustavo, que no cree en nada, ¿no? Pero después me pasan esas cosas, ¿no? Y digo, hay una forma de magia en la que yo sí creo, ¿no? Que es la ficción. Pero yo creo que solamente aparece, yo creo que no aparece tanto cuando uno la prevé. Es mucho más posible cuando uno ni siquiera la piensa, ¿no? Aparece, ¿no? Toca seguir con esta cadena de casualidades y voy a leer literalmente lo que tengo escrito aquí. En Vivir abajo, los aspectos más irreales a veces servían de toque de atención. Por ejemplo, los descuadres en las fechas de las películas de Herzog. O sea, vuelve Herzog. Bueno, eso a veces se utilizaba en esos momentos irreales como aviso de narrador no fiable o como otras circunstancias o incluso como alivio puntual para liberar tensiones. En el caso de Minimosca, esos paréntesis son más amplios. Hemos hablado anteriormente de cómo esa realidad a veces se vuelve un poquito más fantasmal en periodos más largos y más extensos. Y también hay desaparición o obliteración de determinados personajes. ¿Te preocupaba que esos periodos más largos de irrealidad dieran poca tregua al lector, que le apabullaran demasiado? No, yo es una cosa muy rara, pero ¿de qué sirve hablar sobre literatura si uno no dice exactamente lo que piensa, aunque sea una cosa muy rara, ¿no? Es una cosa que de hecho me ha hecho casi perder amigos, sobre todo en el mundo de la literatura, ¿no? Yo nunca he creído en la idea de que las novelas tengan que leerse completas. Yo nunca he creído en la idea de que uno tenga que comenzar a leer una novela por la primera página y llegar hasta la última página. Nunca he tenido mala conciencia de abandonar novelas. Novelas que me gustan mucho. Hay muchas de mis novelas favoritas, yo no estoy seguro de haberlas leído completas. Sé que he leído el principio, sé que he leído, recuerdo momentos, los momentos, ¿no? En muchos casos recuerdo finales simplemente porque he ido a leer el final. Pero nunca he tenido mala conciencia de abandonar libros. Y los libros que más me gustan son libros que yo leo, y eso es un indicio probablemente de cuánto me gustan, son libros que yo leo como se lee la Biblia, ¿no? Un libro extraordinario, ¿no? Pero yo no lo he leído de la primera página a la última, ¿no? Pero una persona que lee la Biblia, digamos, abre la Biblia en cualquier parte, y lee algo. Es la manera en que yo leo Moby Dick, es la manera en que yo leo La Guerra del Fin del Mundo. Tal vez esta es la lista que te diste. Oiga, puede ser andando tanto. La manera en que yo leo Moby Dick o La Guerra del Fin del Mundo, La Guerra y la Paz, los cuentos de Borges, incluso me pasa con cuentos, ¿no? Leo una página, hay una página que he leído 1000 veces y no necesariamente leo la página siguiente. Se imaginan que ese es un gran problema, sobre todo con los amigos escritores, ¿no? Hay momentos que uno dice, me encantó tu libro, pero no lo terminé. Uno queda como un bardo, ¿no? Bueno, lo que hace que a mí al mismo tiempo no pesa mucho sobre mí la idea de que un lector tenga que leer una novela mía desde la primera página hasta la última. Para comenzar, el orden en que el orden en que están estos libros en las paredes, todos estos libros tuvieron un orden distinto, muy probablemente 10 días antes de ser impresos, la primera vez que fueron impresos.
Y eso con Minimosca les aseguro que es el caso. En Minimosca, todas las secciones, excepto la 1 y la 7, todas han estado en algún otro lugar, en algún momento. Y en algún momento estuvo completamente invertido. El libro estuvo completamente al revés. De hecho, les dije hace un rato que lo último que escribí fue la primera parte, pero no para que fuera la primera parte. Iba a aparecer en la mitad del libro. Entonces, yo sé que hay... Yo sé en qué momento no me molestaría en lo más mínimo que un lector llegue a una página y diga, ah, ok, vamos a ver qué pasa 2 páginas después. ¿No? Como, ¿han leído Altazor de Huidobro? ¿Quién lee? Ahí la parte más memorable de Altazor son esas 10, 15 páginas en que dice molino de viento, molino de tiempo, molino de viento, molino de... Ahora, ¿quién lee esas 30 páginas de principio a fin necesariamente? ¿No? No digo que sea un libro que juegue con el absurdo, digamos. Y yo creo que Minimosca tiene una cierta forma de invitar a los lectores a leer lo que viene después, a leer el resto del libro, pero también a revisar el libro, a retroceder y volver a leer algo que uno leyó antes. Y me gusta mucho la idea de que una novela funcione así, como una especie de máquina en la que uno puede entrar y salir de la misma manera en que uno entra y sale de los espacios reales, digamos, ¿no? No necesariamente... Uno no vive de izquierda a derecha, ¿no? Uno no vive de la manera en que uno lee libros, ¿no? Y para mí siempre la idea, para mí la idea fundamental de la novela es, una novela debería ser capaz de reemplazar una porción de la vida del lector o adicionarse, ¿no?, a la vida de un lector como una especie de espacio que se abre, ¿no?, en la vida de uno, ¿no? Entonces, mientras un libro mío funcione así, abriéndole una puerta al lector para entrar por aquí y, si es posible, salir por algún lado, con eso es suficiente para mí.